Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Esto es Hablemos Claro con Giovanna Díaz y Nicolás Lucar, un servidor, y está en nuestros estudios el doctor Oxal Ábalos, que es abogado laboralista, para explicarnos un poco qué es lo que ha pasado con porque ha habido de pronto dos cambios, ¿no es cierto?, en la legislación sobre vacaciones en un plazo muy corto. Correcto, correcto. Lo que ha ocurrido es que el día de ayer se dictó un decreto supremo, que es el reglamento del decreto legislativo 1405, que termina por aclarar una serie de dudas que se venían dando desde finales del año pasado. Si me permites, entre otras cosas, creo que lo más importante y lo más relevante es que esta norma lo que hace es ya precisar que no son 30 días hábiles a los que tienen derecho el trabajador, sino son 30 días calendario. Es decir, que dentro de esos 30 días que tiene el trabajador se incluyen los sábados, los domingos, los feriados, los días inhábiles, entre otros. Y digo esto porque cuando se dictó en septiembre del año pasado el decreto legislativo 1405, muchos medios de comunicación informaron que el régimen de vacaciones había sido cambiado y ya no eran 30 días calendarios, sino eran 30 días más hábiles. Claro, más. ¿Eso qué significaba? Que tenías 30 días... Más ¿no es sábados, cierto? más domingos, más feriados. Así es, exactamente. Que en total más o menos podría tener unos 42 días en total, ¿no? Era lo que tenías de vacaciones. Pero lo cual no es correcto, porque nunca se modificó la norma original, que es el decreto legislativo 713, ni la Constitución, que establecen claramente que yo tengo 30 días calendarios para gozar de este derecho. Claro, para que la gente lo entienda, si yo saco 2 semanas, por ejemplo, y dentro de esas 2 semanas de vacaciones hay sábado y domingo, se cuentan esos días como mis días de vacaciones. Y los feriados. Correcto. O si hay un feriado dentro de mis vacaciones, se cuenta como mi día de vacaciones. No es que ese día me lo van a aumentar luego. No. De hecho, puede darse el caso que yo empiece mi descanso vacacional un miércoles y termine el siguiente miércoles y el fin de semana estuvo como parte de mi periodo vacacional. Y son los 7 días, Así calendario. Así es. La norma, en realidad, la variación importante es que antes yo no podía gozar de un periodo vacacional menor a 7 días. Eso me decía la norma. Y lo que cambió con el decreto legislativo 1405 es que yo puedo gozar ahora de periodos vacacionales que pueden ser de hasta un día para el sector privado y de medio día para el sector público. O sea, de adelanto de vacaciones. No, sino de mis 30 días, yo ahora puedo gozar de un periodo mínimo de 7, otro periodo mínimo de 8 y luego periodos mínimos de un día. Es decir, yo puedo ir donde mi empleador y decirle, quiero gozar mañana de un día de vacaciones. Lo que no podía hacer con la norma anterior, porque la norma anterior me obligaba a gozar mínimo de 7 días. Y eso es a partir de cumplido un año de trabajo. Exacto. Antes también, y esto es otra variación, es que yo no podía gozar de mis vacaciones, de mis 30 días, si no cumplía un año. Esta norma me da la posibilidad de pedir un adelanto de vacaciones, es decir, yo tengo 7 meses en la empresa y puedo pedir mis 30 días o puedo pedir menos, que era ya a discreción del empleador, pero me permite la norma. Ahora, da mucha libertad este reglamento a la negociación directa entre el trabajador y el empleador, ¿no es cierto? Correcto. Porque incluso, y no sé si lo he entendido mal, que uno podría tener incluso adelanto de vacaciones por encima de los 30 días que le tocan ese año. Correcto. A cuenta del año siguiente, digamos. Así es. Y se puede dar la situación peculiar de que el trabajador cese, inclusive, y esto da lugar a que el empleador tenga que liquidar al trabajador. Y acá la norma te dice, si el trabajador gozó de más vacaciones de las que les correspondía, el empleador asume el riesgo. Y eso quedará ya pues como una licencia con goce de haber en todo caso. Es decir, si yo este año salgo 40 días de vacaciones, he cogido 10 días del próximo año, pero el empleador decide despedirme, esos 10 días no me los va a cobrar dentro de mi liquidación. No. Si es que no te correspondían, ya no los puede descontar de la liquidación. Ahora, yo puedo pedir cuantas veces sea en diferentes ocasiones las vacaciones. Sí, pero hay que aclarar una cosa también. Una cosa es que yo goce de mis 30 días y la norma recalca que el empleador es quien va a decidir ante el desacuerdo de las partes cuándo yo gozo de mis 30 días. Por ejemplo, yo de repente quiero salir en febrero, porque digamos como abogado, febrero es el mes de vacaciones del Poder Judicial y yo digo, en febrero no tengo muchos litigios, entonces quiero salir en febrero. Se lo pido a mi empleador, pero mi empleador me dice, no, tú vas a gozar en junio. Sí, pues la ley establece que el empleador decide. Lo único que aclara la norma es que solo procederá el fraccionamiento de vacaciones en periodos de 7, 8 y luego en periodos de un día ante el acuerdo de partes. El empleador no puede decirme, yo te voy a fraccionar 7 en este momento, 8 en este momento y luego periodos de un día. Únicamente me podrá decir que goce de los 30 días siempre y cuando los tome en ese bloque, pero no fraccionados.
La decisión del empleador entonces es por un bloque completo. Exacto. Pero ya tiene que negociar con su empleado si es que no quiere que salga. Exacto. Es justamente lo que la norma busca, ¿no? Que este fraccionamiento se base en el acuerdo. Ahora, de partes. ¿y qué pasa con los regímenes especiales? Por ejemplo, los trabajadoras del hogar que tienen 15 días de vacaciones al año. ¿Se aplican los mismos criterios o no? La norma no ha previsto una No regulación habla de especial, eso, ¿no? No, pero digamos, aplicando las reglas básicas del derecho del trabajo, esto implicaría que estas personas no pueden quedar de lado. Por el contrario, el criterio, en base al carácter protector del derecho del trabajo, implicaría que estas reglas también les aplican a ellos. Ahora, ¿a cuánta gente... O sea, ¿de cuánta gente estamos hablando cuando hablamos de este tipo de derechos como las vacaciones? O sea, ¿cuántos de los trabajadores peruanos están incorporados realmente a una economía formal? En realidad, Nicolás, mi respuesta va a ser un poco graciosa porque normalmente se legisla, se regula para un pequeño grupo, que son los formales, que estamos hablando aproximadamente del 35% del total de la población económicamente activa. El 65% es informal. Y por más que aumentemos la remuneración mínima vital, los derechos de vacaciones, utilidades y lo que sea, no van a aplicar para el grupo que está fuera del marco formal. Y eso es grave, ¿no? Claro, que son trabajadores que trabajan en un sistema en el cual si chambeas, o sea, por ejemplo, los choferes de las combis, no ¿no es cierto? No tienen ningún derecho. No tienen ningún El día derecho. que no chambees no gana, punto, se acabó. No tienen seguridad social, no tienen sistema previsional, no tienen vacaciones, no tienen utilidades, no tienen nada, ¿no? Y creo que ahí es a donde se debería apuntar, no a regular para un pequeño grupo, sino a regular para la gran masa que es informal. Claro, pero es un asunto mucho más complejo, porque no es solamente un tema de política laboral, ¿no es cierto?, sino de digamos, algún tipo de beneficio tributario para digamos, ayudar al proceso de formalización, ¿no? Exacto. Tú bien sabes que hace unos años se dictó la ley MIPE, la ley de la micro y pequeña empresa. ¿Qué establecía esta ley? Beneficios para el empleador como la parte tributaria o administrativa, pero la parte fuerte recae sobre el trabajador, es decir, al trabajador le recorto derechos para que sea más atractivo aplicar este régimen. Pero creo que no es la idea, creo que la idea no es recortarle al trabajador para que el empleador tenga mejor beneficio, sino que la idea es que el empleador tenga beneficios que no afecten los derechos del trabajador, porque lo vuelves en realidad los trabajadores de segunda ¿Cuál, categoría. por ejemplo, según experiencias internacionales? Darles, por ejemplo, una reducción del impuesto sustancial, no mínima, sino sustancial. Darle mayores facilidades administrativas, eliminar los trámites burocráticos. De alguna manera este gobierno ha intentado flexibilizar los trámites administrativos, pero creo que no es suficiente, ¿no? Pero nunca perjudicar al trabajador, porque creo que el trabajador Claro, porque lo que se dice para formalizar... lo que hay que hacer es ofrecerle al empleador que sus trabajadores van a tener menos derechos. Entonces, de esa manera va a ser buen negocio, pero buen negocio ¿para quién? Para el empleador. Es pero un no. incentivo perverso, ¿no es cierto? Uno pierde y el otro gana. Y no se trata de que el trabajador pierda. En esa relación triangular Estado-empleador-trabajador, quien debe sopesar esto es el empleador y el Estado, pero no el trabajador. Claro, porque deberías tener, por ejemplo, una significativa reducción en el impuesto a la renta, por decir. Así es. En segundo lugar, deberías tener acceso a créditos con tasas preferenciales si Exacto. es que eres una pequeña empresa que ha accedido a la formalización. Exacto. O sea, que son beneficios para el empresario que no suponen un perjuicio para el trabajador. Así es. Sino que le permiten al empleador darle a sus trabajadores esos beneficios que no le está dando en este momento. Exacto. Y si me permites, en la última regulación, porque esta ley de micro y pequeña empresa ha sido modificada muchas veces, en la última modificación ya no se establece un plazo, es decir, no una regulación temporal, no es que dure 5 o 6 años, como debería ser al ser un régimen promocional, sino que ya es indefinido. Por lo tanto, ya estamos hablando de un régimen permanente. Entonces estamos hablando de un contraste entre las pequeñas empresas y las grandes empresas, entre los trabajadores de las pequeñas empresas que muchas veces ganan menos que los trabajadores que están en planilla, Así es. pero que tienen mucho más beneficios que los otros, ¿no? Así es. Porque en realidad este beneficio de las vacaciones, somos uno de los países que tiene mayor vacaciones para aquellos que están en planilla. Correcto. Dentro de la región, el Perú tiene 30 días de vacaciones y comparados con otros países como Chile, Brasil, donde tienen, por ejemplo, 15 o 7 días, es bastante, ¿no? Entonces, uno se puede analizar y dentro del ranking de competitividad a nivel mundial, el Perú es uno de los países en el papel más rígidos en cuanto a carga laboral. Por cada sol que yo pago como empleador, tengo que pagar además 53% de carga laboral, distribuidos entre los beneficios sociales, entre otros. Ahora, no es que esté mal.
Lo que está mal creo que es la política que soporta este régimen, ¿no? Porque hace más difícil a que un trabajador entre en planilla. Sí, claro. De hecho, el empleador siempre lo que va a cuestionar es, a ver, la dificultad que puede tener para despedir a un trabajador. De hecho, es injusto que despida a un trabajador por una causa no estipulada en la ley, pero a veces resulta complicado porque yo a veces despido a un trabajador y es tan rígida la forma de despedir al trabajador que se hace más complicado y me sale muchísimo más caro. No, pero ahora esto es explicable en pequeñas empresas, pero hay grandes empresas, incluyendo algunas de las que hemos trabajado nosotros, mi querida Giovanna, que utilizan métodos perversos de tercerización. O sea, resulta que hay canales de televisión donde no trabaja nadie para el canal, todos trabajan para terceros. Exacto. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para evadir las obligaciones laborales, ¿no? Así es, para no tener responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, porque quien las tiene sería su empleador formal, que es la empresa que terceriza o que presta el servicio a través de, ¿no? Es complicada la situación. Ahora, estábamos hablando ahorita de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, y yo me pongo a pensar un tema del cual siempre he sido crítico. La inspección del trabajo. Tenemos una SUNAFIL que poco a poco va siendo fortalecida, pero ¿a quién fiscaliza? Sabemos que hay sectores que son críticos, Gamarra, el sector textil y otros. Claro, pero... Y nunca se fiscaliza ahí. A quienes se fiscaliza son a las empresas grandes y a las formales. Que son Claro, las ¿qué es lo que se queja la gente de Gamarra? La gente de Gamarra dice, a nosotros nos fiscaliza la SUNAT, nos fiscaliza SUNAFIL, pero la gente que está haciéndonos competencia desleal allá abajo en la calle, que son alguien es el proveedor de lo que se está vendiendo ahí. Y a esa gente no la fiscaliza nadie. Exacto. Y hay que tener como premisa también que la fiscalización no tiene por finalidad sancionar, sino formalizar. Ahora, lo increíble es que la mayor parte de los trabajadores de SUNAFIL están trabajando en condiciones ilegales. Si nos atenemos, o sea, porque todos son CAS. ¿No? Han tenido... Es una locura. La gente que supervisa el cumplimiento de la legislación laboral está trabajando en un régimen que no debería existir. Y antes era peor, porque estaban contratados mediante locación de servicios. Ahora al menos tienen algo. No es suficiente, hay que mejorarlo, pero es grave igual. Muchas gracias a gracias. Oxal Ábalos, abogado laboralista, ha estado con nosotros.